Receptores tirosina quinasas RTK, receptor de insulina PIP3 y GSK3 con terminación. Los objetivos del proceso son utilizar adecuadamente la glucosa como fuente de energía. La cascada se activa con una serie de fosforilaciones, regular varios de los efectos metabólicos de la insulina a través de la activación o inactivación de diferentes sustratos que propagan la respuesta. La terminación se dará cuando la fosforilación de GSK3 para que PP1 desfosforile la glucógeno sintasa, activándola para la síntesis de glucógeno. La alteración en los receptores pueden conducir a varios procesos patológicos debido a la interrupción en un paso de la ruta metabólica. Los receptores tirosina quinasa son proteínas estructurales de membrana, las cuales poseen un dominio en la cara exterior de la membrana, el cual se encargará de llevar a cabo la unión al ligando, y un dominio de tirosina del lado citoplasmático de la membrana que llevará a cabo la activación tirosina quinasa. Cuando el ligando inicia su reconocimiento con su receptor, es importante que se genere una dimerización, esto es la unión de dos receptores cercanos que desencadenarán la señal intracelular. La dimerización puede ser mediada por el ligando o mediada por el receptor. Cuando la dimerización es mediada por el ligando, la unión simultánea del ligando obliga a que se unan los dos receptores, mientras que en la dimerización mediada por un receptor, la unión de un receptor con su respectivo ligando provoca la unión de ambos receptores. En ambos casos se logra la unión de dos receptores, que es lo que conocemos como dimerización. Receptor de insulina. Cuando el receptor no se encuentra unido a su ligando, se encuentra en un estado inactivo. Los receptores de insulina poseen dos subunidades alfa y dos subunidades beta, formando un tetrámero alfa-beta. La dimerización se induce con unión del ligando insulina. La insulina va a unirse a las dos subunidades alfa de su receptor, dos moléculas de insulina por receptor, una para cada subunidad alfa. Estas subunidades se encuentran ubicadas en el polo extracelular de la membrana plasmática. Esta interacción va a provocar que las subunidades alfa se acerquen, produciendo un cambio conformacional en el receptor que va a permitir que se enlace ATP a las dos subunidades beta del receptor. Estas unidades se encuentran ubicadas en el polo transmembrana e intracelular de la membrana plasmática. El enlace ATP a las subunidades beta va a permitir que la autofosforilación cruzada de ambas subunidades beta activen al receptor. La insulina es una hormona secretada por las células beta del páncreas en respuesta a un aumento de la glicemia en sangre. Lo que sucede en el periodo postprandial, es decir, después del consumo de alimentos, es lo siguiente. Lo primero que va a ocurrir es la interacción hormona-receptor. Se promueve la fosforilación de residuos de tirosina del receptor de insulina o IRS, que al estar fosforilados se asocian al dominio sulfidrilo de estas proteínas. Una de ellas es la fosfatidilinositol 3 quinasa o PIK3, la cual va a convertir el lípido de membrana en fosfatidilinositol 4,5 bifosfato PIP2. En fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato o PIP3, una proteína intracelular llamada quinasa dependiente de fosfatidilinositol va a asociarse con PIP3, produciendo un cambio conformacional en dicha proteína, que la va a activar, siendo capaz de fosforilar a la proteína quinasa B o PKB, activándola. La PKB también promueve la activación de las fosfatasas, enzimas que desfosforilan a otras proteínas, ya que la pueden bien o activar o inhibir dependiendo de lo que se necesite en el estado postprandial. La PKB también fosforila de manera indirecta a una enzima llamada glucógeno sintasa quinasa 3 o GSK3, la cual en su estado activo, es decir, desfosforilado, pasa a su forma inactiva o fosforilado. La PKB va a desfosforilar a la glucógeno sintetasa, activándola, promoviendo la síntesis de glucógeno. Receptores GLUT4. Como veníamos explicando, la unión de la insulina provoca una serie de fosforilaciones, desde la IRS hasta la PKB. La PKB activa es capaz de promover la translocación desde el interior de la célula a la membrana plasmática, favoreciendo de esta manera la entrada de glucosa en la célula, en el tejido muscular y adiposo. Mecanismos de regulación y terminación PTEN y SHIP. El receptor de insulina activa a la PI3K AKT, que es una vía por donde la insulina puede llevar a cabo varias etapas de su metabolismo. La
3K tiene como subunidad regulador a la P85 y como subunidad catalítica a la P110. La interacción entre P85 y la IRS, el cual es activada por el IR, activo autofosforilado, da como resultado la activación de la P110, la cual tiene acceso al sustrato PIP2, el cual es fosforilado generando PIP3, que sirve como sitio de unión para las cinasas de serina como PDK1 y AKT. El PDK2 activa a la AKT fosforilando a serina. La AKT regula la activación del sustrato GSK3, el cual promueve la síntesis de glucógeno. La PTEN hidroliza al PIP3 y lo inactiva, lo que ocasiona que éste no sea eficiente en la unión de la serina del GSK3. Entonces la SHIP actúa como PIP3 y PIP2 inhibiendo al PTEN para que la vía C de señalización pueda seguir su curso. Terminación GSK3. La terminación del metabolismo de la insulina depende de la PTEN y la SHIP2, de las cuales ya hemos hablado anteriormente. La vía PI3K AKT también regula la activación de GSK3 como respuesta al estrés celular derivado del estrés oxidativo. Las proteínas de shock térmico pueden inducir a la inactivación de la GSK3. La inactivación de esta vía da como resultado la disminución de los niveles de fosforilación de la glucógeno-sintasa. Patologías asociadas. Los receptores IRS son los encargados de recibir la señal por medio de la insulina, como se aprecia en el círculo marcado con rojo. De lo que se logra apreciar en este esquema es que la proteína quinasa PTPS fosforila a la IRS, entonces los residuos de serina y treonina, que por medio de las quinasas y en su forma no fosforilada, fosforilan a la glucógeno-sintasa, inactivándola y contribuyendo de este modo a la disminución de la síntesis de glucógeno. En este caso disminuye la señal de insulina y hay desacoplamiento de complejos proteicos y degradación. Pero de lo más importante a destacar de esta vía se encuentra en este esquema. Como primer paso, el páncreas secreta la insulina y esta llega al receptor, pero esta no logra ser captada, por lo que no se activa el receptor y se inhabilita la síntesis de PKB, ya que este es un regulador positivo del transportador GLUT4. Este se inactiva por las bajas concentraciones de PKB y por lo tanto la glucosa no puede entrar a la membrana plasmática ni al citosol. Como consecuencia de esto se aprecia en el paso 5, 6 y 7. El resultado negativo marcado con X es que no produce la glucólisis, que es el segundo paso negativo que provoca la diabetes. No se forma el piruvato, inhabilitando el ciclo del ácido cítrico y la transferencia de electrones a la cadena de transporte. Por lo que la diabetes es un precursor de la síntesis de ácidos grasos como combustible alternativo para obtener energía, por lo que provoca un efecto negativo señalado en este esquema, con la formación de cuerpos cetónicos por la alta demanda de la beta-oxidación, llegando esto a un punto en el que el cuerpo puede entrar en un estado de cetoacidosis y problemas en el equilibrio del organismo y en la regulación energética, provocando muchas enfermedades y problemas físicos que las personas diabéticas cotidianamente suelen presentar. Por último, se aprecia en este esquema que se resalta la importancia de los transportadores de glucosa y las consecuencias energéticas de su inhabilitación, esto llevando a una baja producción de ATP en la mitocondria, porque una baja producción de insulina no detiene el proceso y los canales GLUT2 siguen transportando glucosa que se encarga de regularlo. Muchas gracias por su atención.